¿Alguna vez te has sentido emocionalmente sola dentro de tu propio matrimonio, aunque compartas la misma cama? Existe una verdad incómoda que casi nadie tiene el valor de decir. El narcisismo no empieza con gritos, empieza con sutileza. Y lo más impactante es que muchas de las actitudes más dolorosas de un narcisista, sea hombre o mujer, se confunden con rasgos normales de personalidad. Ahí está el peligro. Porque mientras tú intentas salvar la relación, puede que te estén borrando lentamente por dentro. Hoy vas a ver señales que quizás siempre estuvieron frente a tus ojos, pero que nadie explicó con claridad. Y cuando entiendas estas actitudes, algo va a cambiar en la forma en que te posicionas. No se trata de atacar a nadie, se trata de recuperar el control emocional antes de que el narcisismo convierta tu vida en un campo de dudas, culpa y agotamiento emocional. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede explicar años de confusión en pocos minutos. Actitud 1. Él ignora tus emociones como si no fueran importantes. Él escucha pero no valida. Incluso asiente con la cabeza. Hace ese ajá automático. Pero cuando ella termina de hablar, nada cambia. En el fondo, ella sale de la conversación con más confusión de la que entró. Cuando llora, él dice que es una exageración. Cuando se lastima, él convierte el problema en ella. Y así, poco a poco, el narcisismo empieza a distorsionar la percepción que ella tiene de su propio dolor. La herida no es solo el conflicto en sí, es la sensación constante de invisibilidad emocional, como si lo que ella siente nunca tuviera suficiente peso. En el narcisismo, ignorar las emociones es una estrategia sutil de control. El narcisista no necesita gritar para hacer daño, le basta con minimizar. Estás siendo demasiado sensible. Eso es un drama. Estás creando problemas donde no los hay. Frases así parecen pequeñas, pero se acumulan. Poco a poco, ella empieza a sentir culpa por sentir, miedo de expresarse e inseguridad al compartir cualquier frustración. El agotamiento emocional no surge por grandes peleas, sino por ese desgaste continuo, silencioso y persistente. Con el tiempo, ella empieza a dudar de su propia percepción. La tristeza se convierte en debilidad, la rabia en exageración, la duda en un defecto personal. Y lo más peligroso es que ella empieza a adaptarse para evitar conflictos. Se traga las palabras, reprime las lágrimas, silencia su propia voz. Este es uno de los mecanismos más crueles del narcisismo. Hacer que la víctima se sienta pequeña dentro de su propia casa, incluso estando acompañada. La soledad dentro del matrimonio se vuelve más dolorosa que cualquier discusión abierta. Si ella está siendo manipulada por un narcisista de esta forma, el primer paso es recuperar la validación interna, registrar lo que siente, hablar con alguien de confianza, buscar apoyo profesional si es necesario. La emoción no es debilidad, es información. Aquí está cómo reaccionar ante esta situación. No negociar el derecho a sentir. Mantener frases firmes y cortas como «eso me lastimó» o «no estoy de acuerdo con la forma en que me hablas». Puede parecer simple, pero así es como se empieza a romper el ciclo del narcisismo y a recuperar el propio valor emocional. Actitud 2. Él te culpa por sus propios errores. En el narcisismo, asumir responsabilidad es casi imposible. Si él se equivoca, fue porque ella lo provocó. Si él grita, fue porque ella lo sacó de sus casillas. Si él traiciona, es porque ella no fue suficiente. El narcisista reorganiza la narrativa de una manera tan convincente que al final ella sale de la conversación cargando una culpa que nunca fue suya. La frustración crece, la duda se instala y la confusión se vuelve rutina. Ella empieza a revisar cada actitud, cada palabra, intentando entender dónde falló. Esta inversión constante crea un escenario peligroso. La culpa deja de ser un sentimiento puntual y se convierte en identidad.
Ella empieza a creer que realmente arruina todo, que siempre exagera, que quizás es demasiado difícil de tratar. El narcisismo hace esto con precisión quirúrgica, desplaza la responsabilidad y siembra inseguridad. La tristeza se mezcla con el miedo a volver a equivocarse, y el agotamiento emocional surge porque ella intenta, todo el tiempo, arreglar algo que nunca se rompió. Con el paso del tiempo, ella empieza a dudar de su propia cordura. ¿De verdad lo provoqué yo? ¿Será que entendí mal? Este es el punto en que el narcisista gana terreno, porque cuanto más se cuestiona ella, menos cuestiona el comportamiento de él. La rabia queda reprimida, la soledad aumenta y el ciclo se fortalece. El matrimonio se convierte en un campo donde ella siempre está a la defensiva, intentando demostrar que no es el problema. Si ella está atrapada en ese patrón de narcisismo, es fundamental interrumpir la lógica de la culpa automática. Aquí hay una acción práctica. Cuando él transfiera la responsabilidad, responder con hechos objetivos, sin entrar en un debate emocional. Frases como «esa fue tu decisión» o «yo no soy responsable de tu reacción» ayudan a romper el ciclo. También es fundamental buscar validación externa, ya sea en terapia o con personas de confianza. Recuperar la claridad es el primer paso para salir de esa prisión invisible creada por el narcisista. Actitud 3. Él alterna el cariño y la frialdad de forma calculada. En el narcisismo nada es totalmente espontáneo. Un día él es dulce, atento, casi el hombre ideal. Al siguiente, distante, frío, indiferente, como si algo hubiera cambiado sin explicación. Esta alternancia no es confusión emocional de su parte, es estrategia del narcisista. Ella nunca sabe con qué versión se va a encontrar al despertar, y esa imprevisibilidad genera inseguridad constante, miedo a equivocarse y una sensación de confusión que desgasta por dentro. Esta montaña rusa emocional crea dependencia. Cuando él vuelve a ser cariñoso, ella siente alivio, casi como si hubiera recuperado algo precioso. El cerebro asocia ese momento de afecto como una recompensa después de días de tensión. Así es como el narcisismo construye la adicción emocional dentro del matrimonio. Ella termina viviendo a la espera de que vuelva la buena versión de él, como si siempre estuviera intentando recuperar el inicio de la relación. El problema es que en ese proceso ella empieza a moldearse, se vuelve más cautelosa, mide las palabras, intenta complacer, evita los temas que puedan generar frialdad otra vez. La frustración crece porque ella se da cuenta de que se está perdiendo a sí misma, pero todavía cree que, si hace todo bien, él volverá a ser constante. La duda la acompaña a diario. La soledad aparece incluso cuando él está presente, porque el vínculo se vuelve inestable y condicionado. Si ella está viviendo ese patrón de narcisismo, necesita ver la alternancia como manipulación y no como amor confuso. Una acción práctica es dejar de recompensar el regreso de él con entusiasmo exagerado, mantener estabilidad emocional, no reaccionar con euforia ante el mínimo gesto de cariño, ayuda a romper el ciclo. Buscar apoyo externo y fortalecer su propia rutina también reduce la dependencia emocional. El narcisista pierde fuerza cuando se da cuenta de que ya no controla el termómetro emocional de ella. Actitud 4. Él te humilla de forma sutil. En el narcisismo, la humillación casi nunca llega como un ataque directo y descarado. El narcisista prefiere la ironía disfrazada de broma, ese comentario inofensivo sobre el cuerpo de ella, la crítica envuelta como si fuera un consejo. Suelta la frase, sonríe y cuando nota el malestar, todavía remata con un «solo estoy tratando de ayudar». Quien está de afuera puede que ni lo note, pero por dentro algo aprieta. La confusión empieza porque ella no sabe si reaccionar o tragarse eso una vez más. Son pequeñas puñaladas emocionales que no dejan marcas visibles, pero sí marcas profundas.
un comentario sobre el peso, una observación sobre la edad, una comparación con otra mujer dicha en tono liviano. Nada parece lo suficientemente grave como para justificar una discusión, y es exactamente ahí donde está el peligro. El narcisismo actúa en la repetición. La inseguridad va creciendo despacio, la autoestima empieza a oscilar y la frustración se convierte en compañía constante dentro de la propia casa. Con el tiempo, ella empieza a anticiparse. Antes de arreglarse, ya piensa en qué puede criticar él. Antes de decir algo en una reunión con amigos, calcula si eso puede convertirse en motivo de burla después. La tristeza aparece en el silencio del cuarto. La rabia queda atrapada porque cualquier intento de confrontación suele ser devuelto con más desdén, y el narcisista encima logra invertir todo, diciendo que ella está siendo demasiado sensible, generando culpa por algo que, en realidad, fue una agresión disfrazada. Si ella está viviendo ese patrón de narcisismo, necesita empezar a interrumpir la normalización de la humillación. Una acción práctica es no reírse para mantener la paz cuando algo le duele. Decir con firmeza y serenidad: ese comentario me faltó el respeto. Otra actitud esencial es fortalecer su propia identidad fuera de la relación, retomando proyectos, amistades y espacios donde sea valorada de verdad. El narcisista se alimenta de rebajarla. Cuando ella deja de aceptar el papel de blanco silencioso, el equilibrio de poder empieza a cambiar. Si todo lo que estás escuchando tiene sentido para ti, quizás sea el momento de organizar esto con más estructura. La colección completa es una continuación natural de este contenido, una protección emocional contra el narcisismo. Es un libro virtual. Lo recibes directo en tu celular y en tu correo electrónico al instante, y puedes leerlo a tu ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado. No estás sola ni solo. Suscríbete al canal y sigue fortaleciendo tu mente. Actitud 5. Él te aísla poco a poco. En el narcisismo, el aislamiento no ocurre de golpe, se construye en etapas casi imperceptibles. El narcisista empieza criticando a una amiga, después cuestiona las intenciones de algún familiar, después crea una incomodidad cada vez que ella sale sin él. Nada parece estar oficialmente prohibido, pero todo se vuelve difícil. Ella empieza a sentir culpa por querer estar con otras personas. La confusión aparece porque él dice que solo quiere protegerla y, sin darse cuenta, el círculo social de ella empieza a reducirse. Él desvaloriza sus amistades diciendo que son mala influencia. Hace comentarios negativos sobre la familia, insinuando que nadie la entiende como él. Si ella insiste en mantener el contacto, surgen conflictos, discusiones, un ambiente tenso al volver a casa. La frustración crece porque ella empieza a evitar los encuentros para no lidiar con la tensión después. El narcisismo funciona así. No aprisiona con candado, aprisiona con incomodidad emocional. Y la soledad se va instalando poco a poco. Cuando se da cuenta, ella está cada vez más sola, aunque esté casada. Las conversaciones disminuyen, las invitaciones dejan de llegar, los lazos se debilitan, la inseguridad aumenta porque su mundo empieza a girar solo alrededor de la relación. La tristeza aparece cuando extraña a quien era antes. El agotamiento emocional surge porque cada intento de mantener su autonomía se convierte en motivo de desgaste. El narcisista se vuelve la principal referencia y eso crea dependencia. Si ella está viviendo ese tipo de narcisismo, necesita actuar con conciencia y estrategia. Una acción práctica es retomar el contacto con personas de confianza, aunque sea de a poco. No justificar cada salida como si estuviera cometiendo un error. Establecer límites claros cuando él intente desvalorizar a alguien importante para ella. Buscar apoyo externo es esencial para recuperar perspectiva.
El narcisista pierde fuerza cuando ella reconstruye su red de apoyo y deja de estar emocionalmente aislada. Actitud 6. Él solo demuestra afecto cuando quiere algo. En el narcisismo, el afecto rara vez es espontáneo o constante. El narcisista se acerca con cariño estratégico, cambia el tono de voz, elogia de repente, toca con delicadeza, pero casi siempre hay un objetivo silencioso detrás. Ella siente ese calor momentáneo y piensa que, quizás, las cosas están mejorando. Solo que poco después llega el pedido, el reclamo, la exigencia disfrazada. La confusión aparece porque el gesto parece amor, pero la intención revela interés. Y eso genera una frustración profunda que ella apenas puede explicar. Este cariño condicionado crea una dinámica emocional extremadamente desgastante. Ella empieza a asociar la cercanía con obligación, la atención con deuda emocional. Cuando él es amable, ella ya se prepara internamente para ceder en algo. El narcisismo convierte las demostraciones simples en herramientas de manipulación. La inseguridad crece porque ella nunca sabe si la están amando o utilizando, y el agotamiento emocional se instala, ya que hasta los momentos de ternura cargan una tensión invisible. Con el tiempo, ella empieza a dudar de su propio valor. ¿Acaso solo recibe afecto cuando es conveniente? ¿Acaso necesita entregar algo para merecer cariño? La tristeza se mezcla con culpa, como si ella fuera demasiado exigente por desear amor sin condiciones. La soledad se vuelve aún más dolorosa porque ocurre en medio de la cercanía. El narcisista crea un ambiente donde ella siempre está intentando corresponder para mantener un mínimo de conexión. Si ella está viviendo ese patrón de narcisismo, necesita empezar a observar la secuencia completa de los comportamientos. Una acción práctica es no reaccionar automáticamente con gratitud excesiva ni con concesiones cuando el afecto aparece de repente. Mantener límites claros, separar el cariño de la obligación y sostener un no cuando sea necesario es fundamental. También es esencial fortalecer su propia identidad más allá de la validación de él. El narcisista pierde poder cuando se da cuenta de que el afecto manipulado ya no compra más sumisión emocional. Actitud 7. Él te hace sentir reemplazable. En el narcisismo, la sensación de ser reemplazable no surge por casualidad, es provocada. El narcisista hace comparaciones sutiles con otras mujeres, menciona a exesposas, compañeras de trabajo, vecinas, siempre dejando en el aire que hay alguien mejor en algún aspecto. Puede hasta decir que es solo un comentario inocente, pero el efecto es calculado. La inseguridad empieza a crecer poco a poco. La confusión aparece porque, al mismo tiempo que critica, también ofrece migajas de validación. Estas comparaciones crean un clima constante de competencia dentro del propio matrimonio. Ella empieza a observarse más, a exigirse más, a intentar encajar en un estándar que nunca es suficiente. El narcisismo alimenta esta inestabilidad porque cuanto más amenazada se siente, más busca aprobación. La frustración aumenta cuando se da cuenta de que, por mucho que se esfuerce, siempre hay un nuevo parámetro impuesto por el narcisista, y así, la autoestima va siendo corroída en silencio. Lo más doloroso es que las miradas duelen más que las palabras. Una atención exagerada hacia otra mujer, un elogio fuera de contexto, un recuerdo nostálgico de la ex dicho en tono liviano. La tristeza se mezcla con rabia contenida, la duda se instala. ¿De verdad ella no es suficiente? El miedo a ser reemplazada crea una tensión constante y el agotamiento emocional crece porque vivir intentando no ser reemplazada es un peso insostenible. Si ella está enfrentando ese tipo de narcisismo, necesita interrumpir la lógica de la comparación. Una acción práctica es no entrar en el juego competitivo, no intentar demostrar su valor disputando atención.
reforzar su propia identidad, invertir en una autoconfianza real y dejar en claro que las comparaciones son una falta de respeto cambia la dinámica. El narcisista pierde parte del control cuando se da cuenta de que ella no reacciona con desesperación, sino con firmeza. Y es en ese momento cuando el poder empieza a volver a sus manos. Actitud 8. Él te castiga con el silencio y la indiferencia. En el narcisismo, el silencio rara vez es paz. El narcisista usa la ausencia de palabras como instrumento de castigo. Corta la comunicación de repente, cambia el semblante, actúa como si ella no existiera dentro de la propia casa. No hay una explicación clara, solo un ambiente pesado que se instala en el entorno. La confusión empieza porque ella intenta entender qué hizo mal, y el silencio, en lugar de calmar, provoca miedo, inseguridad y una sensación profunda de abandono. Esta indiferencia es calculada. El narcisista sabe que ignorar duele más que discutir. Cuando actúa como si ella fuera invisible, despierta culpa automática. Ella empieza a repasar mentalmente cada palabra dicha, cada actitud que tuvo. La frustración crece porque no hay diálogo para resolver. La tristeza se intensifica porque el alejamiento ocurre incluso estando físicamente cerca, y el agotamiento emocional aumenta, ya que ella intenta desesperadamente restaurar una conexión que él decidió cortar. Con el tiempo, el silencio se convierte en herramienta de control. Ella empieza a temer el próximo periodo de indiferencia, evita los enfrentamientos, se traga opiniones, acepta situaciones injustas para no provocar otro bloqueo emocional. El narcisismo se fortalece cuando ella asocia la estabilidad con su propia sumisión. La soledad dentro del matrimonio se vuelve devastadora, porque no es la ausencia de alguien lo que duele, sino la presencia fría y distante de quien elige ignorar. Si ella está enfrentando ese patrón de narcisismo, necesita entender que el silencio manipulador no debe ser recompensado con desesperación. Una acción práctica es no implorar atención cuando él se calla, mantener su propia rutina, sostener una postura firme y buscar apoyo fuera de la relación son actitudes estratégicas. El narcisista pierde poder cuando se da cuenta de que la indiferencia ya no genera pánico, y es así como ella empieza a recuperar el control emocional que le habían arrebatado. Antes de salir de este video, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase. Hoy elijo salir del juego emocional del narcisismo. Escríbelo exactamente así. No es un comentario cualquiera, es un hito, es un compromiso público con tu propia reconstrucción. Cuando lo escribes, no me estás hablando a mí, te estás hablando a ti misma, asumiendo que ya no aceptas vivir en la confusión, la culpa y el agotamiento emocional que el narcisista creó a tu alrededor. No eres débil, no eres exagerada, no eres confusa. Estuviste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible, cuidadosamente conducido por alguien que domina la manipulación psicológica. Lo que te mantuvo atrapada no fue el amor, fue la confusión emocional, fue la alternancia de cariño y frialdad, fue la culpa implantada poco a poco, fue el silencio usado como castigo, y eso tiene nombre: narcisismo. Ahora déjame recordarte algo importante. ¿Cuántas veces prometiste que sería la última vez? ¿Cuántas veces dijiste que no aceptarías eso nunca más y terminaste quedándote? No es falta de carácter, es un ciclo psicológico, es estrategia emocional del narcisista. Y un ciclo no se rompe solo con fuerza de voluntad, se rompe con una estructura mental clara. Por eso, la colección completa no es algo opcional, es la organización que faltaba. No es un libro suelto, es una guía principal que organiza todo lo que viviste dentro del narcisismo, acompañada de 4 complementos que profundizan cada parte de tu reconstrucción emocional. Uno de ellos
te enseña a decodificar el lenguaje y los juegos mentales del narcisista. Otro fortalece tu autoconfianza de forma práctica. Otro reorganiza tus límites emocionales. Y el último te blinda contra las recaídas y los ciclos repetidos. Eso es un sistema, no es una promesa vacía, es un libro virtual. Lo recibes directo en tu celular y en tu correo electrónico al instante. No necesitas esperar un envío físico. Puedes leerlo a tu ritmo, a tu tiempo, con calma. Estamos en los últimos días con esta condición especial de la colección completa. Y te lo digo como mentora firme. La organización emocional no puede postergarse indefinidamente. El acceso está en el primer comentario fijado aquí abajo. Baja ahora y organiza esto, sin misterio, sin metáforas. Si estos videos han sido casi un compañero diario para ti, trayendo claridad en medio de la confusión del narcisismo, apoyar este material también fortalece este espacio de reconstrucción para mucha gente que está viviendo lo que tú viviste. No estás sola ni solo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue fortaleciendo tu mente. Hasta el próximo video.